Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que puedan salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a ver quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído. Pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Todos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. Todos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene en su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. Todos: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, yo los haré pescadores de hombres. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de San Andrés, uno de los apóstoles de Jesús. Y sabemos que San Andrés murió con la cruz en X, dice la tradición. También es conocido en los países de Turquía, ¿no?, de Constantinopla anteriormente, y se celebra ya grandemente. Nosotros también lo celebramos, pero no tan grande como ellos. Pero ¿quién fue San Andrés? Escuchaste en la lectura del Evangelio que era hermano de Simón Pedro y que también conocían porque eran pescadores y seguramente toda esa gente se conocía, porque sabemos que cuando hay pueblo pequeño todo el mundo se conoce. Y sabemos también que eran discípulos, o mejor dicho, iban a las enseñanzas de Juan Bautista.
laicos, como tenemos hoy los laicos, que van a grupos de oración, al cursillo, al Emaús, al movimiento carismático. Estos eran hombres que trabajaban, pero dedicaban su tiempo también a oraciones. Eran, digamos, hoy laicos comprometidos. ¿Verdad que sí? Tanto Pedro, Andrés, Santiago, Juan, iban a la enseñanza de Juan Bautista. Pero algo pasa en sus vidas. ¿Por qué pasa algo en su vida? Porque vienen ellos y conocen a Jesús. Y tomando la palabra de Juan Bautista, porque hay que entender, Juan Bautista en una manera u otra les indica a ellos quién es Jesús. Cuando dice aquel que dijo, ese es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ellos lo siguieron. Y le preguntaron, Señor, ¿dónde vives? Y pasaron con él hasta las 4 de la tarde. Es decir, que se acordaron de todo. Porque decir hasta las 4 de la tarde, es decir, es alguna referencia. Pero interesante en esto que yo quiero hablar con ustedes hoy es que para nosotros, y voy a hablar de todos nosotros, es que uno da los pasos en la vida y si uno se abre, Dios va tomando hacia dónde te quiere llevar a Él. Me explico. Andrés y Pedro eran pescadores. En otras palabras, ello era su trabajo. Dice que Pedro tenía suegra, por lo tanto era casado. Pero ellos tenían una vida de oración. Ellos iban a escuchar a Juan Bautista. Como cualquier persona que dice, yo voy al grupo de cursillo, de Emaús, y voy a la iglesia los domingos, y participo en la iglesia, soy lector, ministro de la Eucaristía. Vamos a poner que ellos eran así. Eran activos con Juan Bautista. Pero les pasa algo a ellos, que eso les pasa a muchos cuando conocemos al Señor. Y quisiera hablar de esto porque es la vocación de la evangelización. ¿Por qué la vocación? Porque ellos, cuando conocen a Jesús, se dan cuenta que su vida cambió totalmente. Cuando escuchamos hoy que dejaron las redes, y no dice qué pasó con las redes. Me imagino que las dejaron allí y se fueron con Jesús. Su vida cambió totalmente. Y ese paso de cambio de vida es la que lleva consigo enamorarse de Jesucristo. Ver ahí el Dios verdadero. Porque al fin y al cabo Dios nos creó a nosotros, a usted y a mí. Pero cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de que la vida nuestra ya no va a ser igual. Y muchas veces, yo como le pasó a ellos, tardaron algunos más tiempo que otros en cambiar. Pero lo lograron al final con la ayuda de Jesús. Hasta después de la resurrección, si te acuerdas de Tomás, él se fue y no creía ya en Jesús hasta que le tocó las llagas. Igualmente pasa con Pedro. Pedro se fue y lloró amargamente, pero eso le sirvió a él para cambiar. Es decir, que muchas cosas, cuando una persona se abre a Jesucristo, es para dar un mensaje de cambio de vida. Y el cambio de vida dando a conocer de lo que yo experimenté. Usualmente nosotros hablamos de nuestra experiencia y por eso queremos que la persona participe conmigo en una experiencia que yo tuve con Jesús. Por eso es que nosotros, la fe católica, está basada en testimonios de los apóstoles. Y no es que nosotros decimos, lo escuchamos, yo lo he vivido. Por eso cuando uno va a la iglesia y conoce a Jesús, usted se mantiene firme. Usted no la tambalea a nadie, porque ya no es lo que me dijeron, ya es lo que yo sé. Ya yo conozco a Jesús y le quiero servir. Y creo que ahí es el paso que dieron ellos de ser discípulos o ir a las pláticas de Juan Bautista a cuando conocieron a Jesús. Es cuando empezaron ellos a decir, bueno, realmente hemos conocido lo que estábamos buscando, que nos llenó el corazón. Yo eso me pongo a pensar mucho en las vocaciones sacerdotales y religiosas, porque Dios hace la obra, pero tiene que haber una enseñanza en la casa. Alguien, ese muchacho o esa muchacha o yo, tuvo que ver en la casa algo que lo llevó a tener un conocimiento más profundo de Dios. Igualmente me pasa con las parejas, cuando van los dos a predicar donde quiera,
Ellos tuvieron una experiencia que ya no es el dinero, el trabajo, sino que ya sienten que sí, el Señor da todo por añadidura. Es decir, que es un paso más. Pero ese paso más que se da cuando realmente usted y yo estamos convencidos de que es el paso que queremos dar. Y eso le pasó a los hermanos Zebedeos, Santiago y Juan, y a estos dos hermanos Andrés y Pedro. Estaban muy claros el paso que querían dar y dejaron todo detrás. Pidamos al Señor hoy, en esta fiesta de San Andrés, que nos ayude a todos nosotros a dar el paso. A dar el paso. Porque todavía quizás a muchos nos hace falta dar el paso. Y que conozcamos a ese Jesús, que no importa lo que hiciste ayer. Porque no podemos cambiar, ¿verdad? Lo importante es lo que vas a empezar a hacer a partir de ahora. Y ahí es que entra nuestra fe, y ahí es que entra echándole ganas para llegar a gritar que Jesucristo está vivo y que yo tengo conocimiento de Él. No como me lo contaron, sino que yo lo experimento en mi corazón. Tu palabra es eterna, en ella espero.